de verdad que estamos, mi esposa y yo, muy felices, contentos de estar en nuestra casa, de haber compartido estos días con nuestra familia, de haber disfrutado el campamento. ¿Cuántos estuvieron en el campamento? Amén. De verdad que fue una tremenda bendición. El Señor se botó como siempre, pudimos ver su mano. Él estuvo en cada una de las actividades que se organizaron, en los tiempos de oración, en los altares, en los juegos. De verdad que contentos de poder compartir con nuestra congregación y agradecidos definitivamente con el Señor porque Él es maravillosamente bueno. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Padre Santo, mi Dios, yo te doy gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos permites, aún siendo imperfectos y vacíos de barro, Señor, ser usados por ti. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu nombre continúe siendo glorificado, Señor. Que mengue mi persona, Señor, para que se haga evidente tu persona, Padre. Y que podamos recibir una palabra que nos exhorte, que nos anime, que nos ayude, que nos confronte, Señor. Y que nos capacite para la obra que tú tienes para cada uno de nosotros este año que inicia. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y en tu nombre, mi Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, les decía el pastor, Dios nos ha permitido en Lima trabajar con una célula que ha ido creciendo. Siempre me gusta un poquito darle noticias de cómo van las cosas. En diciembre cumplimos ya 2 años. Es una célula también punto de luz. Hay bastantes hermanos inconversos que se están acercando al Señor. Y por ahí puse una foto para que los conozcan. Esta fue la foto de fin de año. Y bueno, quiero que sepan, como siempre les digo, que tienen unos hermanitos allá. Estamos agradecidos a Dios por las oraciones de cada uno de ustedes, porque nos han sostenido a nosotros, tanto a Dani como a mí, y han también permitido que los hermanos poco a poco vayan conociendo, creciendo, y esperamos en el Señor y estamos orando por bautizos para este año. El año pasado hubo al menos 10 personas que hicieron oración de fe, recibieron al Señor, y bueno, poco a poco vemos la mano de Dios con cada uno de los retos que nos enfrentamos allá. Así que gracias a cada uno de ustedes y por favor sigamos orando para ver qué es lo que el Señor quiere hacer este año allí. Amén. Pensando en la palabra de hoy, quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó en Perú cuando estaba recién llegado. Tenía unos meses, no recuerdo exactamente cuánto, y me tocó hacer un trámite con mi pasaporte que implicaba dejar mi pasaporte en una embajada, y la embajada te pedía que tú colocaras una dirección de DHL para retornártelo, para enviarte. Y yo, bueno, estaba llegando a Perú, más o menos vi el mapa y traté de ubicar qué era lo más cercano a mi casa. Más allá de ver el mapa, leí como las calles que estaban allí. Y donde yo vivía en ese momento había una calle que se llamaba Arequipa. Entonces vi que decía DHL Arequipa y ¡pum!, señalé DHL Arequipa. Recuerdo que a la semana siguiente tenía un viaje para regresar a Venezuela, entonces tenía cierta presión de que llegara en los 5 días que ellos habían dicho, y efectivamente al 5.º día recibo el correo de que mi pasaporte había sido enviado al lugar de destino. Una mañana tenía que trabajar, yo me levanto, abro el correo y le doy clic al mapa y de repente veo que el mapa se va ampliando, y ustedes saben que con Google Maps sale el puntico azul donde tú estás y el punto de destino, y de repente veo que se amplía y me pone que está a 800 kilómetros de Lima, o sea, en otro lugar. Y yo digo, ¿qué es esto? Y me puse a investigar, ¿será que hubo un error o algo? Y resulta que en Perú hay un estado que se llama Arequipa. Y yo había puesto
el DHL de ese estado y no el DHL que estaba supuestamente en mi casa cerca, en la calle donde yo vivía. Y entré un poco en crisis y dije, no puede ser. Llamé a la embajada y me dijeron, no señor, usted tiene que mandar un correo. Mando el correo y me responde una respuesta automática que decía, en 5 días le vamos a responder el correo. Viajaba la semana siguiente, me comencé a preocupar. Llamo entonces a DHL, digo, oye, ocurrió esto, mandaron mi pasaporte a este estado, necesito que por favor me lo envíen de regreso a Lima. Y me dicen, no señor, lo que pasa es que es un envío de un documento sensible, entonces nosotros no podemos, si es que no viene alguien y lo retira, nosotros no podemos enviarlo, tendría que esperar 5 días a que la embajada entonces lo pida que se regrese. Y entonces la embajada me dice esto y DHL me dice esto y no tengo pasaporte. Total que comencé a orar al Señor y dije, Señor, necesito que me ayude. No le conté nada a Daniela porque, bueno, el despiste y todo. Y no conocía a nadie porque estaba llegando de broma y sabía quiénes eran mis vecinos. O sea, no tenía idea de cómo alguien pudiera ayudarme. Y llego al trabajo ese día y cuento lo que me había pasado. Y gracias a Dios, una de las personas que trabajaba con nosotros en ese momento me dice, oye, yo tengo un amigo lejano que vive en Arequipa, si quieres lo contactamos a ver si nos puede ayudar. Y bueno, lo contactamos y le pedí el favor, le mandé una carta, un poder y todo, y él pudo retirar el pasaporte, mandarlo para que me llegara donde yo estaba en Lima, y lo pude tener, gracias a Dios. Pero en ese momento me sentí sin mi identidad. O sea, si me paraban en Perú, no podía justificar quién era, ni cuándo había llegado, ni podía salir del país. De hecho, no pude ser yo el que montarse en un avión e ir al equipo porque no podía ni siquiera comprar un boleto porque no tenía mi pasaporte. Y me sentí literalmente en ese momento, oye, no, si aquí me agarran no tengo ninguna identidad. Y un poco de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy, porque muchas veces cuando nosotros comenzamos este caminar de cristianos, Dios nos identifica con Él cuando recibimos el regalo de la salvación, nos da su Espíritu y eso nos identifica con Jesucristo. Pero poco a poco el tiempo va pasando y a veces las dificultades, los afanes, los problemas, los procesos hacen que perdamos de vista la identidad que Dios nos ha dado y perdemos ese sello, esa marca en nuestro corazón. Y nos sucede que comenzamos entonces a volver a identificarnos con las cosas del mundo, con las cosas que habíamos dejado atrás. Y es necesario que el Señor nos diga, como nos dijo en el campamento, volveos a mi reprensión, que fue el eslogan del campamento, volveos a mí. Y precisamente quiero hablarte, he titulado la prédica Un nuevo comienzo, a propósito del primer domingo del año, la historia de un hombre en la Escritura que tenía una identidad que le había sido dada por el mundo, que tuvo la necesidad de encontrarse con Dios para que pudiera entonces entender que él debía continuar una promesa que había sido dada a su padre y al padre de su padre. Y te quiero hablar de la historia de Jacob. Jacob, si recuerdan un poco, hijo de Isaac, hermano de Esaú, nacen ellos como gemelos o mellizos, pero Esaú es el que abre matriz y Jacob se quedó agarrado desde el talón, entonces por siempre quedó a punto de poder tener la bendición, pero no la tuvo, y a partir de ese momento comenzó a hacer tretas y a buscar la manera de recuperar eso que había perdido. Engañó a su hermano, luego su mamá lo ayuda para, en el lecho de muerte de su padre, engañarlo también y que le diera la bendición de la primogenitura, y su vida había estado marcada por el engaño, por la trampa. Pero un buen momento, luego de haberse ido de su tierra, haberse casado, estaba con Lea, con Raquel, y decide regresar y estaba por encontrarse nuevamente con su hermano, Dios sale a su encuentro y en un lugar llamado Peniel él tiene un encuentro con Dios, con un ángel. Y quisiera leer en Génesis capítulo 32, versículo 22. Dice, y se levantó aquella noche
y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Jacob tiene un encuentro realmente impresionante. Y les decía a él, esa noche él estaba preparándose para volverse a ver con su hermano. Y como ya había engañado a su hermano, él lo que sentía, lo que creía era que probablemente su hermano, cuando lo viese, le iba a matar. Y ya había armado toda una estrategia para tratar de reducir esa posibilidad. Mandó obsequios primero, dividió un poco la familia: tú vas aquí, si algo pasa por acá yo voy más atrás. Pero un buen momento, luego que habían pasado eso que llaman el vado de Jaboc, él se queda a solas, y estando a solas se encuentra con él este hombre, y comienza una lucha entre Jacob y este hombre que se le aparece. Y lo primero que quiero resaltar en este verso es que cuando ocurre en nuestra vida eso de que nuestra identidad se pierde, tenemos esa crisis que nos ocurre en el camino, lo primero que tenemos que hacer es volver a estar a solas con Dios. Porque solamente en ese lugar secreto es que el Señor puede volver a conquistar nuestro corazón y hablar y ministrar su propósito para nosotros. Jacob durante toda su vida se había valido por sí mismo. Había usado su inteligencia, el avispado, su astucia para lograr conseguir las cosas. Y no se había dado cuenta que la mano de Dios lo había sostenido. Hay un episodio curioso cuando él está con Labán, que era su tío y que luego le da a Rebeca y a Raquel, en el que Dios comienza a bendecir de una forma maravillosa su rebaño y comienza a prosperar las ovejas que le nacían a él, y él comienza a crecer en abundancia y comienza a obtener riquezas casi que de la nada, sin hacer mayor cosa. Esa era la bendición de Dios, porque detrás de Jacob había una promesa que había sido dada a Abraham, que luego había pasado por Isaac, y que entonces le correspondía a Jacob continuar con ese llamado, que luego sabemos iba a derivar en las 12 tribus de Israel, finalmente en el nacimiento de nuestro Mesías Jesucristo. Pero hasta ese momento él no sabía el sello que el Señor había puesto en él. Y es a solas con Dios cuando él tiene ese encuentro, que cambia, que lo transforma, que lo muda a otro hombre. En el campamento estábamos haciendo un juego de charadas. No sé quiénes han jugado charadas. Básicamente te pones en pareja, colocan unas palabras detrás en este caso yo tenía que adivinar,
y mi hermana estaba al frente tratando de decirme palabras que me ayudaran a adivinar la palabra que estaba atrás. Y claro, la idea es que las dos personas se conozcan de alguna forma para poder usar palabras que te ayuden a adivinar, ¿no? Y salió detrás de mí casa de oración. Y Alejandra dice, ¿la iglesia es? No, dijo, hoy con Cristo es. Y yo dije, iglesia. No, nuestro eslogan. Queremos una iglesia llena del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y comencé a recitar la visión. No. Y comenzó a desesperarse un poco. Ustedes la conocen, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo. Y dijo, casa de oración. Y yo, pero Alejandra, me dijiste, hoy con Cristo es ¿qué? ¿Una iglesia? En nuestra casa, o sea, no le iba a llegar. No, cualquiera lo hubiese adivinado. Pregúntale a cualquiera. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Y le pregunto al pastor, si Alejandra te hubiese dicho, sí, claro. Y le pregunto a otra persona, claro, casa de oración, o sea, por favor. Y dije, Dios ha sellado a nuestra iglesia con esa identidad. Y bueno, nos ha tocado a nosotros estar lejos y de repente no hemos estado en esa operativa que ha afianzado esa identidad, pero definitivamente era algo lógico para todos, menos para mí, poderle llegar, ¿no? Porque yo sé, Dios nos ha convocado como casa de oración. Pero así ocurre, Dios siembra, sella y va poco a poco labrando el terreno. Cuando tengan la oportunidad y algún tiempo, pregúntenle al pastor cómo comenzó esta visión de casa de oración, cómo es que hoy podemos afirmar, como que te digan una palabra, ya tú sabes, somos casa de oración. Fue todo un proceso que estoy seguro nació de un encuentro a solas con el Señor, de distintas cosas que pasaron para entender a dónde el Señor quiere llevar a nuestra iglesia local. Hay un versículo en Colosenses 3:3 que siempre me ha parecido relevante para nosotros. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando Él nos da ese regalo de salvación que es por gracia, Él dice, ahora tú has muerto al mundo. Es decir, ahora todo lo que te identificaba con el mundo ya no te identifica más. La Biblia dice que Él nos ha trasladado de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora nos identificamos con otras cosas. Él dice, tu primera identidad es que eres salvo, te estoy dando este regalo, pero lo demás de tu vida está escondido en mí. Y nos da la invitación, ¿quieres conocer cuáles son las siguientes cosas? Tienes que conocerme a mí. Se ha muerto y tu vida está escondida en Cristo Jesús. Por eso la idea del cristianismo recae en la persona de Jesucristo. Solamente conociendo a Jesucristo podemos realmente vivir el cristianismo que Él quiere y podemos entender el propósito que Él tiene con nosotros. En Perú yo siempre voy a ser un extranjero. Mi documento de identidad tiene otro color, tiene otra nomenclatura. Muy a pesar del tiempo que pueda el Señor tenernos allá, siempre mi documento de identidad va a ser distinto porque soy extranjero. Y de la misma forma ocurre con nosotros cuando aceptamos el regalo de la salvación, pasamos a ser extranjeros en este mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Muy a pesar de que estemos acá 80, 90 y tantos años, seguimos y seguiremos siendo extranjeros. Nuestro documento de identidad no es el de este mundo, es el del reino de los cielos. Tiene otra forma, tiene otras promesas, tiene otra nomenclatura, otras reglas, otras leyes, y es lo que nos identifica a nosotros. Pero pasa muchas veces que queremos todavía tener ciertas cosas que nos disfracen un poquito para no sentirnos tan incómodos en este mundo.
déjame decirte que el extranjero siempre se va a sentir incómodo porque sabe que no está en su casa. Y sé que le pueden preguntar a cualquiera de los hermanos de la iglesia que no nacieron acá, porque sabes que te falta algo, sabes que tu raíz, que donde tú desciendes está en otro lugar y no allí. Y eso siempre va a estar presente. Y el Señor quiere que de esa misma forma nosotros entendamos tu identidad, nuestra identidad está escondida en Él. Luego de eso, en el siguiente versículo, comienza esta lucha, esta pelea. Versículo 25 dice, cuando el varón vio que no podía con él, versículo 24, la parte B, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Nuestra identidad nos hace caminar diferente a los demás. Uno pudiera pensar, ¿por qué este hombre hiere a Jacob? ¿Cuál era la razón? Y la herida que ocurre en su muslo no era como quien quiere maltratar a alguien. Era como quien quiere corregir a alguien. Porque Jacob había estado caminando siempre su vida en su propia prudencia. Y lo que este hombre celestial hace en este momento es: quiero corregir tu andar, quiero corregir toda la forma en la que has venido actuando hasta ahorita y quiero cambiarla y transformarla. No quiero lastimarte, pero en el proceso tengo que destruirte. Cuando la Biblia habla acerca de esa analogía entre nosotros como la vasija y él como el alfarero cuando ve que la vasija no está bien, tiene que quebrarla para poderla hacer de nuevo. Y decíamos en el campamento, a propósito del pasaje en Mateo, que para que el vino nuevo pueda ser depositado, necesitamos que el odre sea un odre nuevo. No podemos poner vino nuevo en odre viejo, dice la palabra. Y esos procesos en nuestra vida nos van a transformar, nos van a cambiar. Nos van a doler, sí, pero nos van a transformar. La palabra habla en Proverbios, que lo mencionamos en el campamento, que la senda de los justos, va a aparecer allí, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es decir, nuestro caminar es un caminar hacia la dirección que marca Jesús. Y cuando nos desviamos, entonces hay que darle un golpecito para que nos afinemos nuevamente. Y esos son los distintos procesos que usa el Señor para poder tratarnos, para poder de alguna u otra forma enfocarnos nuevamente en Él. Y la Biblia habla de que esto es la disciplina. La disciplina de Dios no es solamente por causa de algo malo que hicimos. La disciplina y la reprensión de Dios vienen también para formar nuestro carácter, para podernos capacitar para la obra que Él tiene para nosotros. El año pasado ya, en la familia vivimos médicamente un episodio bien similar a lo que pudo haber pasado a Jacob. Creo que conocen, mi abuela tuvo una caída y se fracturó la cabeza del fémur. Y tuvieron que hacerle toda una intervención quirúrgica. Y todavía ella se ha recuperado, gracias a Dios, pero sigue con ese caminar distinto, diferente. Le pedimos al Señor que pueda recuperarse por completo. Pero cuando hablaba con mi familia, porque yo no estaba, Alejandra, mi papá, Raquel, mamá, me decían:
algo ha pasado en su corazón, porque algo se ha como puesto un poco más blando. A los que no saben, mi abuela no es cristiana, porque ahora como que reconoce un poco más que Dios está detrás del asunto. Y es doloroso lo que le pasó, sí, definitivamente, pero a veces son necesarias esas cosas para podernos dar cuenta de que Dios nos está llamando, Dios nos está disciplinando, Dios nos está queriendo meter hacia otro lugar. Así que la identidad en Cristo Jesús tiene que diferenciarte de los demás. A partir de ese momento, Jacob nunca pudo caminar igual. Nunca. Ahí lo describe, dice, siempre estuvo renqueando del pie. O sea, esa marca quedó de por vida. Cuando él se quería olvidar del Señor, empezaba a caminar. Ya me acuerdo de eso que pasó. Ya lo llevó hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Vemos también en este encuentro de Jacob un esfuerzo, una determinación para que este hombre lo bendijese. Fíjense que hay una lucha, y esto es bien curioso. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de sus muslos y descoyuntó el muslo de Jacob. Y en el 26 dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay un esfuerzo, hay una determinación. Claro que en ese momento Jacob estaba pensando en una perspectiva un poco carnal, porque él era un negociante, él hacía transacciones. Dijo, oye, ya va, tú me puedes dar algo que yo no tengo. No te vayas hasta que no me bendigas. Y el Señor transforma esa palabra y cambia su identidad y cambia su nombre. Ahora fíjense que no es Jacob quien busca la pelea. La Biblia dice que el hombre luchó contra él. Y no es que el hombre pueda vencer a Dios, porque en cualquier instante, así como le hirió la coyuntura, pudo haberlo vencido, pudo haberle dado un tic en la frente y ya te fuiste. Pero fue probada la determinación de él. Y fue en el momento en el que realmente Jacob se rindió y dijo, no te vayas, en el que el Señor entonces dijo, ok, ahora sí te voy a bendecir. Vencer a Dios, entre comillas, es rendirnos delante de Él. Cuando nos rendimos delante de Él, entonces la bendición puede fluir hacia nosotros. El sentido del vencimiento es aguantar en esa batalla hasta que Dios conquistó completamente el corazón de Jacob. Así es como Jacob venció en ese momento y recibió de parte de Dios un llamado, reafirmó en él el sello que él tenía y le transformó y le cambió. Amados, no nos conformemos en el lugar en el que estamos. Dani y yo estamos felices por lo que el Señor ha hecho con las células hasta el día de hoy, pero siempre que hablamos decimos lo mismo: Señor, no estamos conformes con donde nos has traído, queremos más de ti, queremos más de ti. Sabemos que tú nos puedes dar más, sabemos que tú nos quieres llevar a otro lugar. Y no es que seamos desagradecidos, todo lo contrario. Claro que estamos agradecidos por ver tu amor en las almas que se convierten, pero sabemos que tú tienes más tesoros para ellos y para nosotros. Y así debe ocurrir en nuestra vida. No conformarnos en el lugar en el que estamos, sino decirle: bueno, Señor, ya hasta aquí llegamos, gracias, me has ayudado, gloria a tu nombre, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Y empezar en
en esa relación con el Señor, rendirnos delante de Él para que Él pueda entonces llevarnos a las alturas que Él quiere. Esa insistencia, esa persistencia delante de la presencia de Dios tiene un fruto. A veces decimos, bueno, es que Dios ya sabe lo que yo quiero, ¿para qué se lo voy a decir si Él conoce mis pensamientos? Mejor no digo nada. No, Él quiere que te relaciones, que nos relacionemos con Él. Jesús ponía el ejemplo de esta viuda y este juez injusto. Y esta viuda que quería justicia. Y este juez que, ay, deja ya el fastidio. Y ella venía y venía y venía y venía. Y por la insistencia de esta viuda, que iba delante del juez, entonces finalmente encontró la justicia. Y ahí entonces Jesús dice, ¿cómo no va a hacer esto Dios también con sus escogidos que claman de día y de noche delante de su presencia? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa insistencia, esa persistencia delante de la presencia del Señor cambia algo en su corazón, transforma algo en su corazón, ¡pum!, para darnos lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Y Jacob en ese momento yo estoy seguro que no sabía realmente lo que estaba pidiendo. Fue movido por todo el episodio, por todo lo que estaba ocurriendo, y al final recibe una realidad celestial, porque sin saberlo hubo también fe en su corazón allí. Y esos regalos de Dios para nosotros en este nuevo año pasan por nuestra fe y nuestra insistencia delante de su presencia, por el esfuerzo y por la determinación. Decía en el campamento, si Moisés no hubiese aceptado la invitación para subir al monte, él no hubiese recibido la revelación que tuvo. Y Dios no podía obligarlo, Dios podía invitarlo nada más. Y entonces él responder a la invitación y recibir la bendición. El pastor nos hablaba de la semana 24/7, de oración. Esa es una invitación, no de la iglesia, es una invitación de Dios. Él te pone la mesa servida y te dice, aquí está el espacio. Súmate a este espacio. Conversaba con Tani y me decía, oye, hay pocos. Hay 8 anotados y es una semana de 7 días. Y yo quiero retarte, si de repente no te has anotado nunca, o ya lo has hecho y me da un poco de fastidio, acepta la invitación de Dios para ti. Súmate, anótate. No porque tenga algo de relevancia que escriban tu nombre allí, sino porque queremos saber, queremos tener lleno todos los espacios. Y Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar. Yo puedo hablarte con experiencia propia y sé que muchos acá, que en esos tiempos de oración es donde he tenido los mejores encuentros con el Señor. Porque estás 2 horas enfocado en Él. Y se convierte sí, estamos en congregación, pero en un punto el Señor comienza a hablarte a ti porque estás allí doblegando tu carne para habitar en su presencia, para morar en ese lugar, y ¡puf!, te lanza una palabra, te abre el entendimiento con un versículo, te da una frase, te habla a través de una canción, te habla a través de un hermano, y ahí entonces uno atesora eso que el Señor te está diciendo. Pero Él espera de nosotros esa insistencia, ese permanecer allí. A veces nos vamos justo cuando ya el Señor te iba a hablar, porque somos impacientes, queremos todo ya, rápido. No, que venga un profeta y que me hable y me dé una palabra, ponga las manos y listo, que me diga lo que tengo que hacer. Y puede pasar, no digo que no, pero ¿no es mejor beber directamente de la fuente, que es Jesús, Dios, que Él mismo te dé el agua? Esos encuentros son inolvidables porque son personales, son íntimos. Y ese es el deseo que tiene el Señor con cada uno de nosotros: reconciliar nuestra identidad nuevamente con Él, retarnos a cumplir una nueva meta, animarnos a seguir leyendo su palabra
a tener el hábito del ayuno, a tener el hábito de la oración, la disciplina espiritual. Hebreos 12:6, creo que va a aparecer allí, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo disciplino a todo el que tomo por hijo. Nos deberíamos sentir seguros, felices, porque si el Señor nos está disciplinando en el buen sentido, es porque somos su hijo. Es porque Él nos ama tanto que quiere corregirnos, que quiere encaminarnos en la dirección que Él ha establecido para nuestras vidas. Y Pablo lo dice aquí en Hebreo: no desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor te ama y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El mismo Hebreo dice que Jesucristo, su Hijo perfecto, tuvo que padecer. Y dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Si su Hijo, sin pecado, fue necesario el padecimiento, porque era la única forma que Él, ya habiendo estado como hombre, pudiera aprender a obedecer, nos toca a nosotros el mismo patrón, porque es la única manera de poder aprender a obedecer a Dios. Raúl, que compartía el taller de hombres en el campamento, y bueno, estoy hablando muchas cosas del campamento, los que no han ido porque vi pocas manos, tranquilos, no se desanimen, el año que viene tendremos otro, anótalo. Amén. Él decía: ¿de qué sirve escuchar la palabra si no obedeces? Queda una palabra hueca y vacía. Intelectual, conocimiento, la letra mata. La palabra se hace vida en nosotros en el momento que empezamos a obedecer. La palabra se convierte en ese rema, nos apropiamos de ella en el momento que decimos: ok, yo te voy a empezar a obedecer. Ya he escuchado tantas veces que me han dicho esto, bueno, vamos a ver. Tantas veces que me han dicho: ven y súmate a este espacio, a este tiempo, voy a ir, voy a ver. ¡Pum! En ese momento es que entonces la palabra comienza a hacer efecto. Cuando empezamos a obedecer. Dios tiene un nuevo nombre para nosotros. Fíjense que este encuentro que tiene Jacob, el hombre, y él siempre ha hablado acerca de hombre porque era una personificación de Jesús en el Antiguo Testamento, porque él al final lo bendice y ningún ángel puede hacerlo, pero obviamente no se revela, no se muestra tal y como es él. Él le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Obviamente que sabía cuál era el nombre de que él se llamaba Jacob, pero él quería que Jacob entendiese, pronunciando su nombre, lo que estaba cambiando en ese momento. Y voy a volverlo a leer en el versículo 28, dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. A partir de ese momento, Jacob es sellado. Ya su nombre, que significaba suplantador, cambia y significa ahora, le da el nombre ahora de Israel, porque luchó con Dios y venció. Y el pastor nos hablaba de la noticia más reciente del conflicto en el Medio Oriente, de lo que pasó hace un par de días, cuando Estados Unidos mata a este general iraní y se comienza a acrecentar la tensión por la posibilidad de una guerra, y ya este general era el segundo al mando, y el primero al mando en Irán ya dijo que iba a tomar acciones y que iban a haber oscuridad
Israel se puso en alarma, el Reino Unido también, por lo que pudiera ocurrir. Pero vemos de alguna u otra forma que en esa promesa que acepta Jacob, cambia su nombre a Israel, comienza ese conflicto cósmico, ese deseo de Satanás por aplicar afrenta a este pueblo escogido por Dios. Y profecías han sido cumplidas y profecías tienen que cumplirse, y parten por el hecho de pasar por Israel. Jacob no sabía el nombre que le estaba poniendo en ese momento Jesús. Él no tenía la perspectiva completa de lo que iba a pasar tantos años después. Y a veces nosotros, como somos impacientes, queremos ver todo de aquí a la consumación. Y el Señor te da poco a poco. Y yo lo digo porque me pasa, a veces Daniela me ayuda a como entrar otra vez en carril, porque quiero dar pasos más agigantados. Y hoy, ¿por qué si hablamos esto no lo hicieron así, lo hicieron de otra forma? Y otra vez lo mismo, hay que volver a hablar de lo mismo. Y es tener paciencia. El proceso del Señor es así fue conmigo, aunque ahorita piense que no. Y así sigue siendo con cada uno de nosotros, porque poco a poco Él nos va mostrando ese plan, esa búsqueda del tesoro, como decía el pastor Luis. Y el punto es no aburrirnos, sino seguir, ok, esta es la pista, ahora para dónde voy. Aquí ya me diste otra, ahora voy para allá, ahora voy para acá. Para poder alinearnos, que nuestra brújula esté alineada con Él. Y fue tal lo que pasa en ese momento, que no solamente Jacob recibe un nuevo nombre, sino que dice, ok, entonces voy a cambiar el nombre de este lugar, y llama el nombre de ese lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. En el 30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él quedó marcado, él quedó transformado. Dios hace esto. No era la primera vez que lo hacía. Dios cambió el nombre de Abraham, Dios cambió el nombre de Sara, Dios cambió el nombre de Pedro. Era Simón, lo llamó Pedro. A Saulo le llamó Pablo, para colocar un antes y un después, una transformación, un entendimiento. Ya no eres de aquí, ahora eres mío. Yo te he dado esa nueva identidad. He transformado tu vida, he cambiado tu nombre, me he olvidado de las cosas pasadas, he hecho todo nuevo para que tú puedas caminar como ese justo hacia mi luz. Y yo le pido al Señor que este 2020 venga cargado en esa dirección, que si en el camino hemos perdido, hemos tenido crisis de identidad por las distintas pruebas y tribulaciones que hemos podido pasar, que hoy Dios pueda corregir nuestra brújula y ponerla a apuntar en el norte que Él tiene para nosotros, en el llamado que Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de ustedes. Y de repente, si estás aquí y no entiendes mucho porque realmente nunca has recibido al Señor Jesús, el primer paso es ese. El primer paso es aceptar el regalo de salvación en tu vida y de transformación, y que Él selle con el Espíritu Santo de Dios en tu vida una promesa de vida eterna. Que Dios pueda trabajar en nosotros en este nuevo año, que pueda retarnos en este nuevo año, que pueda llevarnos a otras alturas y pueda cambiarnos desde la edad que puedas tener ahorita. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Jacob marca ese lugar
Jacob transforma ese lugar para nunca olvidar el encuentro que había tenido con Dios. Ciertamente tuvo que haber estado velado porque no podemos ver a Dios cara a cara. Pero fue tal magnitud en la vida de Jacob, cambió tanto en él, que dice: nunca voy a olvidar lo que pasó en Peniel, porque vi a Dios cara a cara, porque me encontré con él. Y después de ese momento, él entonces finalmente se encuentra con su hermano y fue totalmente distinto a lo que él esperaba. Se abrazó con Esaú. No hubo un conflicto de guerra entre los dos, que era lo que él pensaba que iba a pasar. Y su descendencia comienza a florecer. Y sigue la historia de Génesis con las 12 tribus, por causa de la obediencia de un hombre. Cada uno de nosotros estamos aquí hoy por la obediencia de alguien que decidió aceptar al Señor y predicar nuestra vida. Y por tu obediencia, un alma puede también regresar a los pies del Señor o ser conquistada por primera vez por el Señor. Pongamos esa meta, esa compasión por las almas, de buscarlas y de atraerlas al Señor. Mientras armaba este pasaje, el Señor trajo a mi memoria el relato de Jesús cuando está con sus discípulos en la barca y se desata una tempestad. Quiero leerlo en Lucas 8, 22 y 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Los discípulos estaban con Jesús y Jesús se pone a dormir. Otros de los evangelios describen que estaba en su regazo dormido con su almohadita tranquilo, y se desata esta tormenta y comienza a entrar agua a la barca y los discípulos se desesperan. Y cuando van a Jesús dicen: ¿qué pasa, Jesús? ¿Cómo puedes estar dormido en medio de todo lo que está pasando? Vamos a perecer, vamos a morir. Y yo me puedo imaginar a Jesús con tanto amor, armándose de paciencia. ¿Y acaso no saben que una palabra mía es suficiente para que esta tempestad se calme? ¿Acaso no han conocido, no han caminado ya conmigo para entender que yo doblego las situaciones, que yo doblego los vientos tempestuosos? Y él suelta su palabra y le dice: cálmense. Y la tempestad cesó. Y ellos se quedaron anonadados por lo que estaban viendo, impresionados. Y se decían unos a otros: oye, ¿quién es este? Que aún los vientos se sujetan a él, que aún la creación se sujeta a él. ¿Quién es este hombre que es capaz de calmar la tempestad? Y yo quiero decirte en esta mañana, quizás ha sido un 2019 tempestuoso. Quizás ha habido tormentas y quizás aún hay tormentas en tu vida y sientes que el agua está entrando a tu barca, y además sientes que cuando vas a Dios está como dormido, está como sin reaccionar. Aumenta tu fe. Si Jesús está en la barca, no hay problema. Si Jesús está en tu barca, no hay problema en la tempestad. Pero no te bajes de la barca.
No tengas la impaciencia para decir, no, ya, me voy a otro lado. Porque cuando Jesús deja de estar en la barca, entonces ahí sí comienzan los problemas de verdad. Creemos en un Dios que doblega toda situación, toda tempestad. Oramos en el nombre de un Dios que doblega todo, el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús nos ha sido dado a nosotros, su iglesia, para poder valernos de ese nombre y en ese nombre poder echar fuera demonios, poder hacer milagros, poder caminar en fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él no solo nos transforma y nos da un nuevo nombre a nosotros, sino que nos dice, ahora aprópiate de mi nombre para que puedas caminar usando mi nombre, identificándote conmigo, identificándonos con Él. Yo le pido al Señor en este 2020 que Él aumente nuestra fe, que Él aumente nuestro creer en el Señor, nuestro deseo ardiente por Él, que Él nos permita encontrarnos en ese lugar secreto, en esa habitación y ser marcados. Los encuentros con Dios no son una sola vez y ya. Cuando uno lee el libro de Hechos, te das cuenta mientras vas leyendo que cada cierto tiempo dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y sigues leyendo y vuelvo a decir, y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque era algo necesario. No era de un tiempo, de un momento y ya. Era un caminar y cada vez conocían más de Dios. Habían más prodigios. Había más milagros en esa iglesia en cierne que estaba comenzando a nacer. Porque Dios quiere que poco a poco podamos volver a sentir, ¡pum!, se llena del Espíritu de Dios. Ese espíritu de revelación y sabiduría, el cual nos fue ministrado también en el campamento, pueda venir a nosotros y abrirnos el entendimiento para poder discernir con claridad lo que tenemos que hacer. Hay importancia en las decisiones que tomamos, porque son las decisiones que tomaste las que te tienen aquí hoy y las que te tienen quizás en la situación en la que estás. Y cambiando ese rumbo puedes llegar a otro lugar. Dice la palabra que aquellos que son maduros son los que tienen por el uso, el discernimiento para ver entre el bien y entre el mal. Se te van a presentar opciones este año que quizás no van a ser opciones de Dios y vas a tener que decir que no. Vas a tener que ir a la palabra de Dios y pedirle instrucción al Señor. Dice la palabra que Él es el que abre y cierra puertas. Así que no te atemorices si se cierra una puerta, porque Él va a abrir otra. Él tiene las llaves de David. Él tiene el control, iglesia. Él tiene el control. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Espíritu de Dios, paséate en este lugar. Este primer domingo, Señor, del 2020. Queremos entregarnos nuevamente a ti, Señor. Queremos rendirnos, Señor, y ser vencidos, Señor, por tu presencia, Señor. Hoy seduce nuestros corazones, Señor, y que nosotros nos dejemos seducir por ti. Hoy, Señor, confróntanos, Señor. Muéstranos, Señor, danos la visión del lugar, Señor, donde tú nos quieres llevar este año. Queremos, Señor, subir a los montes. Quizás
ya hemos estado mucho tiempo en el valle, queremos subir al monte, Señor. Y ahí, Señor, hacer morada contigo, Señor. En ese tabernáculo contigo, Dios. Hoy te decimos, mi Jesús, calma, Señor, la tempestad. Suelta tú la palabra, Dios, y transforma, que cambia, que trae vida a cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, da ideas, Señor, para expandir tu reino, para hablarles a otros de ti, Señor, para quitarle, Señor, almas, Señor, al enemigo y atraerlas a ti, Señor. Oh, buen pastor, ven y pastoréanos, Señor. Aún, Señor, cuando tengas que usar la vara de la corrección y no tanto el callado, Señor, del amor, ven, Señor, transfórmanos, Señor, y tócanos y cambia nuestra forma de andar, de caminar, Dios, de hablar, de relacionarnos. Cámbianos, Espíritu de Dios. Haznos entender, Señor, que tú, Señor, quieres dejar todo el pasado atrás, Señor, y enfocarte en lo nuevo para nuestra vida. Permítenos, Señor, profundizar en tu conocimiento, Jesús, porque nuestra vida está escondida en ti. Nuestra vida está escondida en ti. No es lo que otros dicen, no son los patrones de este mundo, es lo que tú dices de mí.